Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos volvemos a juntar para poder hacer nuestro repaso del curso de CTA. Sí, vamos a empezar nuestro repaso entonces el día de hoy con todos los temitas que hemos visto en este segundo bimestre. Empezamos entonces. Vamos. Sí, el primer tema que vamos a recordar son seres vivos y no vivos. Seres vivos y no vivos, por ejemplo, ahí está. Vamos a empezar entonces. Ahí está. ¿Qué son los seres vivos? ¿Quiénes son los seres vivos? ¿Cuáles son sus características? Ahí vemos, por ejemplo, que las características de los seres vivos son que nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y después, como es parte de la vida, mueren. Los seres vivos también son llamados seres bióticos. Vamos a ver entonces algunos seres vivos y con estas características se llaman seres vivos porque tienen vida. Vamos a ver, por ejemplo, empezamos, mira esa plantita, ¿está? ¿Qué pasa con esa plantita? Vamos a observar, ahí tenemos más plantitas, por ejemplo. Ahí está. Y vemos que la primera característica es que los seres vivos nacen, como en el caso de la semilla, como en el caso del huevito, como en el caso del bebé. Pero también habíamos visto otra cosa. Los seres vivos no solamente nacen, sino también crecen, como en el caso de la planta, comienza a brotar. ¿Qué otra característica vimos? Que para que sea un ser vivo, también tiene que, por ejemplo, ¿qué está haciendo ese animalito, ese conejo? Ahora mira la ardilla. Está cogiendo un maíz y está llenando sus cachetitos. Y la niña también, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo estos seres vivos? Todos los seres vivos se alimentan también. Es muy importante para que puedan crecer. ¿Qué más? ¿Solamente eso? No. Todos los seres vivos también se reproducen, como en el caso del gatito, para poder así dejar a otros más de su misma especie y no se vayan a extinguir, ¿no? Por ejemplo, los gatitos tienen que tener más gatitos para que así pueda seguir existiendo esta especie, así los de las demás especies también. Y por último, porque es parte de los seres vivos, mueren, ¿sí? Mueren, es parte de... ¿Quiénes son seres vivos? Los animales. ¿Quiénes más? Nosotros, los seres humanos. ¿Quiénes más? Las plantas. ¿No es cierto? Son seres vivos. Y vamos a ver, por ejemplo, ahora sí, vamos a ver los seres no vivos, que también son llamados seres abióticos. Por ejemplo, los seres que no son vivos nacerán, crecerán, se alimentarán, se reproducirán y morirán. ¿Tú qué dices? También son llamados seres abióticos. Pero los seres que no tienen vida, ¿se alimentarán? ¿Nacerán? No, no es cierto. Por ejemplo, un ser abiótico, un ser que no tenga vida, que hayamos visto en clase. ¿Te acuerdas de uno? Acá tengo uno, por ejemplo, el agua. El agua no se alimenta, el agua no se reproduce. ¿Qué más? El agua no muere, también, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué observas en la siguiente imagen? Las rocas, las montañas. ¿Las montañas se alimentarán? ¿Las montañas crecen y nacen? Muy bien, hemos visto que no. En el caso de las rocas, crecen pero 1 centímetro cada 1000 años más o menos. Pero no se alimentan, no se reproducen, ¿no es cierto? ¿Qué más? También tenemos al sol. El sol es un ser sin vida, abiótico. ¿Alguna vez has visto al sol comiendo? ¿Has visto el cielo y el sol está comiendo? No, no es cierto. No tiene vida. Ahora sí, entonces vamos a practicar con lo que ya hemos recordado. Vamos a practicar. Vamos ahí. Dice así. Observa la imagen y quiero que menciones los seres vivos y seres no vivos que hay en cada imagen. Por ejemplo, en la parte de arriba, a
A ver, observamos la parte de arriba. En la parte de arriba, por ejemplo, yo veo una plantita con hojas y con flores, ¿sí? Y al otro lado, al costado de la otra imagen, veo un lugar amplio, un árbol en el centro y muchos animalitos, parecen vicuñas que están corriendo. Abajo lo que observo para el lado, para ese ladito que está aquí, ahí donde estoy señalando, abajo, el que está prácticamente a nuestra derecha, ¿sí? Observo muchas piedras y otras piedras que están encima de otras. Y por el lado izquierdo, abajo, observo que hay agua y hay hielo encima, ¿no es cierto? A ver, dice que menciones los seres vivos y los seres no vivos que hay en cada imagen. A ver, quiero que me digas dos nada más, 2 seres vivos y 2 seres no vivos que observamos en la imagen. Empezamos con los seres que no tienen vida, los que no nacen, no se alimentan. A ver. Muy bien, yo sé que tú sabes, la piedra. ¿Qué más? El agua también. Arriba. Muy bien, ahí tenemos los seres vivos. Las plantas nacen, crecen, se reproducen y los animales que también nacen, crecen, se reproducen. Vamos entonces a repasar nuestro siguiente tema. Ahora vamos a repasar el origen de los alimentos. También habíamos visto de dónde vienen los alimentos. ¿De dónde vienen los alimentos? Todos son procesados, vienen de algún lugar. ¿Quiénes elaboran esos alimentos? Vamos a empezar entonces. Empezamos con el primero. A ver, origen de los alimentos. A ver, ¿cuáles serán esos alimentos? ¿Qué origen tendrán? Aquellos que derivan de los animales, como la carne, los huevos, la leche, la mantequilla, el pescado. ¿De qué origen son? Son de origen animal, ¿no es cierto? Muy bien, por ejemplo, en este caso, la vaca. Tenemos alimentos que derivan de los animales. Por ejemplo, de la vaca podemos extraer leche, podemos elaborar queso, mantequilla, obtenemos la carne también de la vaca, ¿no es cierto? Son los alimentos de origen animal. ¿Solamente están ellos? No, yo sé que te acuerdas. También tenemos otros casos como las verduras, las frutas, las hortalizas y las legumbres. Por ejemplo, estos alimentos, ¿qué origen tienen? Son de origen vegetal. Ahí está, como la zanahoria, como el tomate, como el plátano. Son de origen vegetal, es decir, de las plantas. ¿De dónde más obtenemos los alimentos? También tenemos alimentos que son aquellos que derivan de la tierra, las plantas. Son otros, por ejemplo, el agua y la sal. Tienen origen mineral, muy bien, como en el caso del agua, ¿no es cierto? Ahí está. Tenemos 3 orígenes entonces de los alimentos. Uno es de origen animal, otro es de origen vegetal y otro es de origen mineral. Ahora sí, vamos a practicar entonces con esto que puedes encontrar en tu ficha, en la ficha de repaso. Vamos a observar entonces ahí este caso. Dice, Camila cocinó una rica papa rellena con los siguientes ingredientes. Papa. ¿Qué más va en la papa rellena? Huevo también. Cuando has comido papita rellena, ¿qué iba adentro también? La carnecita. ¿Qué más? La zanahoria también va dentro de la papa rellena. La sal, un poquito de sal para que tenga gusto. La aceituna y el aceite. Ahí está. Camila cocinó una rica papa rellena con los siguientes ingredientes. Para que ella pueda tener esos ingredientes para que pueda hacer su papa rellena y se pueda alimentar, utilizó ingredientes. Pero ahora, quiero que me digas, de todos esos ingredientes, ¿cuáles son de origen vegetal? A ver, de origen vegetal. ¿Cuáles tenemos de origen vegetal? ¿Qué ingredientes usó de origen vegetal?
Ya, por ejemplo, tenemos la papa. ¿Qué más? La zanahoria también es de origen del vegetal, es decir, de las plantas. ¿Qué más? La aceituna. Muy bien, la sal, ¿saldrá de las plantas? No. ¿El huevo saldrá de las plantas? No. A ver, ¿y qué otros ingredientes de origen vegetal hay? El aceite que no he puesto ahí, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué ingredientes de origen animal habrá colocado en su papa rellena? El huevo, muy bien, porque el huevo sale de las aves, de los pollos. ¿Qué más? La carne también. Muy bien. ¿Y habrá algún elemento de origen mineral? Sí, la sal, exacto. Vamos a seguir repasando entonces. Ahí está. Ahora vamos a ver las plantas, las partes de las plantas y cuál es la utilidad que le damos. Ya hemos visto, por ejemplo, en la diapositiva anterior, una utilidad, ¿no es cierto?, que era alimentación. Vamos a empezar entonces con las plantas, a ver. Partes de las plantas. ¿Te acuerdas las partes de las plantas? Tú hiciste inclusive tu semillita y comenzó a brotar algunas partes. Vamos a recordar algunas partes de la planta. ¿Qué te parece? Ahí está. Empezamos por abajito. ¿Cómo se llaman esos cabellitos que salen de las plantitas? Que sirven para poder absorber el agua y los nutrientes de la tierra. ¿Cómo se llama? Y es lo primero que creció en tu semillita. Es la raíz. La raíz va en la parte profunda del suelo para poder extraer el agua y los nutrientes del suelo. ¿Te acuerdas que hay raíces que se pueden comer? Acuérdate de uno que habíamos visto. ¿Te acuerdas que sí habíamos comido raíces y comemos raíces? Por ejemplo, la zanahoria. La zanahoria es una raíz. Es distinta porque no tiene muchos cabellitos, pero es una raíz. ¿Qué más? Vamos subiendo de la raíz. Ahora tenemos el tallo. El tallo, como está cerca de la raíz, se encarga de recoger los nutrientes de la tierra y llevarlo hacia las hojas, llevar hacia los frutos para que estos puedan crecer, para que las hojas puedan alimentarse. ¿Sí? Ahí está. ¿Y qué tallos conoces que nosotros hayamos comido? ¿Comes tallos? Sí, por ejemplo, la cebolla china. Cuando comes en tu arroz chaufa la cebolla china, estás comiendo el tallo de esta plantita. Por ejemplo, la cebolla china no tiene flor, no tiene fruto, tiene solamente raíz y tallo, ¿no? Ahí está. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Tallo y bueno, la hojita que sale. Vamos, ¿qué más? Tenemos después del tallo que siguen las hojitas. Muy bien, las hojitas se encargan de recibir la luz del sol para también poder alimentarse y tener energía y poder extraer el oxígeno, ¿no es cierto? Para poder traer el oxígeno a través de la luz solar, ¿sí? Ayuda a que pueda salir oxígeno de la planta. ¿Qué más? ¿Alguna vez has comido alguna hoja? Sí, por ejemplo, la lechuga. Las lechugas son hojas de la planta, ¿sí? Y yo sé que tú has comido. Claro que sí hemos comido. Después tenemos al fruto, ¿sí? El fruto también es una parte de la planta donde se guardan todos los nutrientes. De hecho, todo lo que tiene de alimento en la planta se guarda en los frutos. ¿Qué frutos conoces? ¿Has comido alguna vez algún fruto? Sí, por ejemplo, el tomate. El tomate es un fruto de la planta. Y tenemos por último a la flor. ¿No es cierto? La flor es la parte más bonita y más visible de la planta. No todas las plantas tienen flores, pero son muy hermosas. Ahí está. Ahora sí, vamos entonces a repasar acerca de las partes de la planta. ¿Qué te parece? Listo. A ver, vamos a ver. Dice así. ¿Qué pasaría si una planta no tiene raíz? ¿Qué pasaría si la planta no tiene raíz? ¿Cuál es la función de la raíz? ¿Te acuerdas? ¿Qué hace la raíz? La raíz está pegada al suelo. ¿Qué hace la raíz? ¿Qué hace la raíz? ¿Qué absorbe de la tierra? El agua y los minerales. Entonces, ¿qué pasaría si no tuviera raíz? ¿Qué pasaría si no tuviera por dónde alimentarse la plantita? Imagínate que tú no tengas por dónde alimentarte. ¿Qué pasaría?
Muy bien, la plantita moriría, ¿no es cierto? Muy bien, otra pregunta dice así. ¿Qué parte de la planta lleva el alimento de la raíz a las hojas? ¿Qué parte de la planta lleva el alimento de la raíz hacia las hojas? ¿Cómo se llama esa parte de la planta? ¿Será el fruto? El fruto está muy arriba. ¿Será la hoja? ¿Será la raíz, el tallo o la flor? ¿Quién se encarga de llevar los alimentos de la raíz a las hojas? Es el tallo. Muy bien, el tallo. Eso está en nuestra ficha. Puedes marcarlo también ahí. Ahora sí, vamos entonces a recordar nuestro siguiente tema, que es la utilidad de las plantas. Hemos visto algunas, pero por ejemplo, ¿las plantas nos sirven para qué? Porque es importante para nosotros, porque permite que nos podamos alimentar. Muy bien, una de la utilidad es que es alimenticia. Dice, es cultivada por el hombre para su alimentación y nutrición. Entre ellas, ¿qué plantas conoces que sean para la alimentación? Las frutas, las hortalizas, que son las verduras, las legumbres y los cereales también, como el arroz. ¿Qué más? La avena, el trigo, ¿no es cierto? Es muy importante. Ya está. ¿Qué otra utilidad le damos a las plantas? También, por ejemplo, ahí está la caña de azúcar, pero ya procesada es azúcar. Tenemos, por ejemplo, las hojas del cuaderno, el lápiz, tenemos la mesa, la silla. ¿Qué utilidad es esa? Es de utilidad industrial, porque son aquellas que nos permiten utilizar como materia prima, en este caso la planta, para poder elaborar telas, harina, perfume también se hace con las plantas y muebles, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra utilidad le damos a las plantas? También está la utilidad ¿qué? Medicinal. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, Tarek nos contaba que a él le dan algo especial cuando él se siente mal. Igual también a Jeremías, cuando estaba con tos, dijo, le dan algo para que se pueda curar. ¿No es cierto? Ajos, quión. Entonces dice, estas plantas son utilizadas para curar ciertas enfermedades, como la sábila, que ayuda para el asma, y para que se cicatricen las heridas también, ¿sabías? El llantén, que ayuda cuando tienes alguna inflamación, alguna herida, la mamita pone la hojita y comienza a desinflamarse. Muy bien, vamos a practicar entonces. Dice así. Vamos, dice así la siguiente pregunta. Mira, observa. Hay un tecito, por ejemplo. Hay un té ahí. ¿Qué más? Hay un limón. Está la cebolla. ¿Qué otras cosas observas? Quión, ajos. Uy, será rico todo eso. ¿Alguna vez has probado algo parecido? Dice así. Jeremías se siente mal. Tiene tos y su mamita decide preparar algo especial usando ingredientes de origen vegetal. ¿Qué utilidad le está dando a las plantas ahí? ¿Será alimenticia, industrial o medicinal? ¿Qué opinas? Muy bien, medicinal, porque está utilizando para que Jeremías se pueda sentir mejor porque tiene tos. Y la mamita ha probado que es una buena manera de poder curar y le ha funcionado. Muy bien. Entonces vemos que las plantas tienen muchas utilidades. Ahora sí, hasta ahí hemos repasado algunas clases que hemos visto de las plantas, de los seres vivos, de la utilidad de las plantas, ¿no es cierto? Ahí está, es muy importante poder conocer cada una de estas cosas. Y también del origen de los alimentos. Entonces estamos listos para poder hacer nuestro examen del día de hoy. No te olvides a las 4 de la tarde, ¿sí? Nos vemos entonces esta mañana.